Hola profesor y compañeros, me presento, soy Tolosa Dalma y junto con mi amiga Verona Oriana vamos a desarrollar el capítulo 9 que nos asignó Marco sobre la comparación de los rendimientos educativos. En este capítulo, George Bereday, que es un experto en educación comparada, nos dice que los investigadores de la Asociación Internacional para la Evaluación de los Logros Educativos están comparando lo que es incomparable, ya que resulta muy difícil poder comparar un alumno y escuela de diferentes culturas, además que empiezan las escuelas de distintas edades, los currículos son muy diferentes, la formación de los docentes son diferentes entre un país y otro, incluso entre las distintas regiones de un mismo país. Una de las preguntas que va surgiendo en el capítulo es el por qué comparar el rendimiento educativo. Para esto, para poder responder esta pregunta, es necesario pensar otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿nuestro rendimiento es superior, igual o inferior al de otros sistemas? Otra de las preguntas son, ¿cómo los procesos en otros sistemas, sobre todo en aquellos que tienen un rendimiento más elevado, se comparan con los nuestros? También, para poder saber cuáles son las diferencias que tienen otras escuelas comparadas con las nuestras y si hay mucha variación entre ellas, entre las diferencias, digamos. Y además también poder saber la diferencia de los distintos grupos de estudiantes, digamos, según el género, el nivel socioeconómico que tienen, y cómo estas diferencias se comparan también con las nuestras, o sea, hacer una comparación. Y además todas estas preguntas nosotros las podemos resumir en una sola, que es ¿cómo podemos aprender de otros países? ¿Qué podemos aprender de ellos? Bien, para todo estudio de rendimiento se necesita un procedimiento y sabemos que comparar el rendimiento en las escuelas en un principio se pensó que era fácil o sencillo, pero llevado a la práctica no lo es. Los estudios de rendimiento, sea nacional o internacional, tienen sus pasos y esos pasos se los puede clasificar en tres. El primero es crear un marco que describa y defina la disciplina, y su disciplina, perdón, y a su vez elabore la matriz de la prueba. El segundo es la elaboración de la prueba y el tercero es la obtención que arrojan los resultados de cada alumno. Y para la realización de cualquier estudio de rendimiento se necesitan aclarar estos puntos, que cómo se define el tema, qué tipos de resultados se necesitan, cómo es la matriz, qué tipos de ítems se utilizan, quiénes describen y controlan los ítems, cómo se traducen los ítems, cómo son evaluados y cómo es la prueba final. Ahora vamos a ir explicando cada puntito particularmente. El primero, cómo se define el tema. Para esto debe haber un común entendimiento en cuanto a lo que se va a medir. En la mayoría de los casos, si tomamos de ejemplo a matemáticas, no significa lo mismo ni para Alemania ni para Chile. Y esta definición es determinada por los especialistas que participan de estudio, pero vale aclarar que es imposible construir una matriz justa para todos los países. La siguiente pregunta sobre qué tipo de resultados se necesitan. Debemos saber que, digamos, los resultados que se esperan son resultados en función de las áreas, es decir, resultados parciales de cada área. Para esto tenemos que tener suficientes ítems para poder lograr estos resultados parciales de los que estoy hablando, digamos. Y como principal punto es importante saber qué resultados necesitamos. Qué resultados necesitamos y también qué resultados esperamos. Y esto va a determinar, digamos, la cantidad de ítems y la dificultad de los ítems a desarrollar. Lo más conveniente, por ejemplo, me pareció dar el ejemplo que nos da la fotocopia, el cual nos dice que si tiene que medirse, digamos, la lectura y la matemática, entonces optamos por dar un resultado total para la lectura y otro resultado total aparte para la matemática. Bien, ¿cómo es la matriz? La matriz pone énfasis en varias partes del marco. Consiste en las áreas que van a ser evaluadas y también el tipo de preguntas que van a ser utilizadas en esa prueba. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de ítems se utilizarán? Bueno, en estas pruebas se pueden utilizar desde ítems abiertos hasta la opción múltiples. En los estudios internacionales utilizan ítems de opción múltiple, digamos.
No recuerdo bien en qué año era, pero creo que era mediados de los noventas o algo así, donde dicen que los de opción múltiple provocan que los alumnos, perdón, adivinen la respuesta. O sea, que adivinen la respuesta correcta, pero lo que se espera, digamos, de un alumno es que la genere, no que la adivine. Entonces esto estaba mal, digamos. Y los ítems de verdadero y falso son utilizados para evitar que esto pase. Sobre lo que recién hablé de los años 90 fue un movimiento a favor de los ítems de rendimiento. Pero bueno, esto no se utiliza porque tienen que ser, digamos, corregidos por un equipo y además requieren de un gran entrenamiento y son muy costosos. Entonces, no optan por utilizar los ítems de rendimiento. Pero sería lo más correcto, digamos. Bien, ¿quién escribe y controla los ítems? Sabemos que un estudio de rendimiento es un estudio de mucha importancia y es normal encontrarse con un equipo de diseño. Y esto se empieza a construir una vez que la matriz se da a conocer. Luego se solicita a los equipos nacionales que aporten con la elaboración de los mismos y a su vez los resultados son enviados al Comité Internacional que se ocupa de seleccionarlos y por último se elige a través de una negociación. Y si necesitan ser modificados, serán. Bueno, en cuanto a cómo se traducen los ítems, es importante que a la hora de pensar esa traducción, prestar atención porque la traducción puede afectar lo que se evalúa y también luego puede afectarnos la comparación de los resultados. Es importante tener en cuenta que cuando los traducimos a otro idioma, el nivel de dificultad, digamos, y de los procesos cognitivos que nosotros esperamos de los estudiantes para poder responder las preguntas que se den en la evaluación, a la prueba, sean similares. O sea, es muy importante que cuando se inicie una traducción, no cambiar el contenido, sino que siga teniendo la misma finalidad, que los procesos cognitivos que esperamos de los estudiantes sean similares, no que sea más costoso para uno y menos costoso para los demás. O sea, hay que tener mucho cuidado en esa traducción. La traducción no es fácil de realizar, y además es muy costosa, pero es algo que tiene que ser súper necesario y no se puede pasar por alto. Bien, ¿cómo son evaluados los ítems? Estos ítems se encuentran divididos en formulario de evaluación y cada formulario es suministrado a una muestra de 200 estudiantes de la población elegida. Esos datos de evaluación se ingresan a una base de datos y se realiza un análisis de los mismos. Luego pasan a una verificación para comprobar que los ítems midan el rasgo específico. Propuestos en las preguntas sin favorecer a ningún grupo sobre otro. Los resultados siempre deben ser válidos y confiables. Bueno, para poder responder la última pregunta sobre cómo es la prueba final, hay que tener en cuenta que los ítems se van introduciendo en sentido ascendente de dificultad. Y la cantidad de ítems que se introduzcan en esa prueba va a depender de la disciplina. Es decir, puede ser que se surja con ítems muy elevados o al contrario. Esto lo tomamos, digamos, según los minutos de la evaluación, de 60